Buenos días, buenas tardes. Seguimos con estas entrevistas que tenemos en estos días de confinamiento, en estos días en los que ya empezamos poco a poco a pasar a esas fases. Y hoy para hablar de eso, precisamente, de las fases y lo que podemos, no podemos hacer, o más bien lo que debemos o no debemos hacer, tenemos con nosotros a Raúl Piedra, que él es médico de familia del Centro de Salud de Azuqueca, tutor de residentes, profesor asociado de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Departamento de Medicina de la UA. También es formador en neurología, diabetes y nuevas tecnologías. Tiene un blogger, un podcast, una radio a través de online, un podcast que se llama Azu Salud, del cual ya les hemos hablado. Un currículum muy extenso. Gracias por estar con nosotros, Raúl Piedra. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Pues vamos a hablar de eso. Estamos ya en esa desescalada, en esas fases en las que ahora estamos en fase 1 y dicen que en breve, se supone que el lunes prácticamente podremos pasar a la fase 2. Para el señor Piedra, ¿la desescalada se está haciendo como se debe hacer o vamos muy rápido? Le decimos porque ya hay repuntes en Aragón del coronavirus. Hay una velocidad algo acelerada en la intención de desescalar. Es importante que se haga progresivamente. El método, se ha elegido uno que está bien, pero que habrá que ver en cada periodo si se produce un rebrote, si lo debemos controlar. Es decir, que cada cambio, cada paso debe ser evaluado cada 2 semanas. ¿Cree que pasar a una fase 2 es prematuro ya en algunos sitios? Los sitios con una población pequeña, el avance de fase puede ser más razonable y si no hay un rebrote en la fase anterior, se puede pasar a la siguiente sin demasiada complicación. Cuando estamos hablando de grandes acúmulos de población, como pueda ser Madrid y Barcelona, el cambio de fase es más problemático porque en el caso de aparecer un brote, se puede extender con gran rapidez. Respecto a Guadalajara, Toledo, son dos poblaciones, dos provincias que han dejado pasar de fase. Parece un poco raro, ¿no? Estando Guadalajara y Toledo más cerca de Madrid y habiendo más gente que vive y trabaja en distintas provincias. Guadalajara sufrió un azote del coronavirus muy importante, pero es cierto que la evolución ha sido muy favorable. Entonces, creo que estaba bien hecho. Y las poblaciones mayores de Castilla-La Mancha, que sufrieron también mucho, como Albacete o Toledo, no es que no hayan hecho nada bien, lo han hecho muy bien, pero en Guadalajara ha evolucionado especialmente bien. Y creo que el paso de fase por provincia está bien diseñado en Castilla-La Mancha. Hoy es el primer día que es uso obligatorio de mascarillas, sobre todo si no podemos tener esos 2 metros de distancia, de separación y en las zonas internas. Para el doctor, esta medida debería haberse puesto antes, llega un poco tarde ya quizá. Creo que no, porque la mascarilla es cuando no se puede tener el distanciamiento social de los 2 metros. Eso hasta ahora ha sido fácil de cumplir porque no había mucha gente en la calle. Ahora que empieza a haber más gente en la calle con las fases de desescalada, puede correrse el riesgo de que existan acumulaciones de gente y en ese momento es cuando la mascarilla cobra especial interés. Entonces, yo creo que la mascarilla ahora va a ser obligatoria, me parece bien, hay excepciones, como pacientes respiratorios o que tengan algún problema, alguna incompatibilidad, pero para mayores de 6 años es una medida muy buena que se podría haber tomado antes, pero realmente ahora, que es cuando vamos a estar en la calle más, según vayamos haciendo la desescalada, es cuando se pueden producir acúmulo de gente, que es cuando realmente debemos evitar contagiarnos, y para eso la mascarilla es un método eficaz. En esta desescalada mucha gente está deseando irse a los pueblos, a esas segundas residencias que ya se nos autoriza dentro de la provincia. Consejos que se deben hacer cuando nos vamos a un pueblo donde en el pueblo nos esperan, pero esta vez no tan con los brazos abiertos, porque hay muchos alcaldes que tienen mucho miedo. Nos vamos con la mascarilla, ¿no, doctor? Sí, hay que tener el principio de precaución, hay que mantenerlo. Cuando vamos a la segunda residencia, si está dentro de la provincia, que estamos autorizados, vamos ahora
con un nivel de transmisión de la enfermedad mucho menor que el que había al principio de la explosión de la pandemia. Con lo cual, la probabilidad de que contaminemos el sitio donde vamos es menor. De todas maneras, debemos ser precavidos y seguir con las medidas de distanciamiento social y con la mascarilla. Y si vamos a estar tiempo y llevamos 14 días en nuestra segunda residencia y no hemos desarrollado síntomas, entonces ya estamos libres de virus con toda seguridad y ya podemos hacer una vida más normal. Hablábamos de que nos vamos a las segundas residencias porque, por ejemplo, hoy hace un día fantástico. Hay teorías en contra y a favor diciendo que lo que es el calor, la humedad, puede favorecer o no la propagación del virus. Yo le pregunto también, ¿el aire acondicionado se parará en verano? ¿Los aires acondicionados que mueven el aire lo humedecen y que a lo mejor no están limpios? ¿Puede ser un problema de cara al verano, doctor? Bien, todo esto es nuevo para todos y lo estamos aprendiendo según sucede. Sobre el calor ambiental y la afectación que puede tener sobre el virus, hay varias teorías. Parece que puede disminuir la transmisión del virus, pero son teorías que no han podido demostrarse porque estamos aprendiendo sobre el virus. Sobre los aires acondicionados, si el sistema de aire acondicionado está bien mantenido y los filtros están en condiciones, pienso que no debería haber mucho problema en utilizarlos. Unido a eso, nos viene a la memoria que en los aviones las compañías están diciendo que el aire se recicla y que se pasa por filtros. ¿Usted cree que en los aviones, como está haciéndose ahora, es conveniente, se puede viajar sin esa distancia de seguridad, con la mascarilla y con ese sistema de reciclaje, o puede llegar a ser peligroso? Por lo que yo sé, el sistema de circulación del aire en los aviones es distinto del de en tierra firme. Y creo que es mucho más eficaz para renovar el aire y que la posibilidad de que haya contaminación por ese sistema es mucho más difícil. La distancia la marca la normativa y el número de billetes que se pueden vender y la distancia entre los usuarios también está marcado por la normativa y debería cumplirse. Hablamos de otra cosa. Le íbamos a preguntar, pero ya casi hoy ha salido que no va a haber vuelta a las aulas. ¿Qué opinaba usted si al final se decidiera volver a las aulas? Ahora parece ser que están diciendo ya desde el gobierno regional que la vuelta a las aulas seguramente no se realice y se dé por finalizado el curso. ¿Qué pensaba usted sobre la posibilidad de volver a las aulas o no? En cuanto al El contagio, curso, queremos decir. bien, el curso estaba muy avanzado. Nosotros en la universidad hemos tenido que suspender prácticas de alumnos de medicina que no han podido ir al centro de salud a hacer sus prácticas y hemos tenido que inventar métodos de evaluación virtual. En primaria y en secundaria también los cursos estaban muy avanzados y el problema fundamental era que podíamos acumular un montón de gente que podía infectarse y luego ser vehículos de esa infección para personas susceptibles de tener complicaciones. Entonces, pienso que la apertura de las aulas pues no se ha hecho pensando en la seguridad de los alumnos. Unido a eso, parece también que poco a poco se van descubriendo que el coronavirus no solo es un virus que ataca al sistema respiratorio, está dando problemas en jóvenes que le está produciendo en algunos casos ictus, trombos. ¿Qué sabemos de esa parte del coronavirus que no conocíamos? ¿Qué se sabe ahora? Bien, desde el principio vimos que los pacientes, como parte del fenómeno inflamatorio global que produce el virus, afecta la coagulación sanguínea y en cuanto se supo, se han establecido protocolos para prevenir, por ejemplo, con la administración de heparina subcutánea, esos fenómenos. Pero claro, hasta que no han sucedido, no hemos aprendido de ellos y no hemos podido reaccionar para tratarlos. Ahora tenemos los protocolos, se están aplicando y la probabilidad de que ocurran esos efectos es menor porque ya conocemos más del virus. En cuanto a las vacaciones, que volvemos a ello, retomamos por ir playa, piscina y a tomar el sol, habiendo las medidas de seguridad y el distanciamiento, parece ser que el virus no se propaga en el agua, nos dicen, ¿no? ¿O cómo está eso? A ver, el agua de las piscinas está clorada, la lejía es hipoclorito sódico. Es decir, que es difícil, que aunque tampoco tenemos la evidencia, pero es difícil que a través del agua de piscinas, por ejemplo,
se pueda coger el virus, pero en la piscina convivimos mucha gente a la vez. Ese distanciamiento social en las piscinas que se tendrá que llevar para que no nos juntemos a la vez, pero no en el agua, sino fuera del agua. Y en el mar igual, ¿no? En el mar no hay problema, siempre también guardando la distancia de seguridad. Claro, claro. Y luego el estar parado tomando el sol, pues bien, hay que circular, ¿no? Es lo que nos dicen las autoridades. Y estar parado tomando el sol, pues puede hacer que nos juntemos. Y el problema no es la playa ni el sol, el problema es juntarnos. Y estar juntos puede hacer que nos contagiemos si hay una persona que contagia y una persona susceptible. Hablamos también de patrones alimentarios que hemos leído alguna vez por ahí que nos dicen que hay comida que va mejor o peor sin probarse. ¿Es verdad que los antioxidantes favorecen que sea más difícil contraer el COVID o eso todo es un fake, un bulo? Es un bulo. Lo que hay que hacer es comer sano, comer dieta mediterránea, comer fruta, verdura, pescado, comer frutos secos, aceite de oliva virgen. No hay que tomar pastillas antioxidantes para no contagiarse del virus, ni tomar polivitamínicos. Eso no va a hacer que no nos contagiemos. Lo que va a hacer que no nos contagiemos va a ser lavarnos las manos, estar a los 2 metros de distancia y usar la mascarilla. Uh-huh. Después de todo esto de las fases, doctor, ¿usted tiene miedo a un repunte? ¿Piensa que se deberían hacer controles a lo mejor a la vuelta de vacaciones y test masivos avanzándonos a lo que pueda ser una segunda pandemia? Los test masivos no tienen ningún sentido, porque hacer 47 millones de test en España puede decir quién está enfermo y quién no en ese momento, pero ¿y al día siguiente? ¿Y la semana siguiente? Pero serviría para aislar a los enfermos, ¿no? Que es lo que defienden los que quieren los test masivos. Pero primero es absolutamente inviable. Para saber cómo tenemos la enfermedad en este momento, tenemos el estudio de seroprevalencia, que es un estudio muy bien diseñado y que está dando resultados inferiores a los que pensábamos, pero con 60.000 muestras que se están tomando, podemos tener una foto de cómo está el virus en España súper precisa. Los test hay que hacerlos a las personas que, como estamos empezando a hacer ahora en los centros de salud, personas que comienzan con síntomas, tienen que ponerse en contacto con el centro de salud para comunicar esos síntomas, que su médico de familia ponga en marcha cómo realizar la PCR para detectar el virus y en el caso de que se detecte, aislar y que se rastreen los contactos con los mecanismos que se han establecido para que en el caso de que haya un rebrote, que es muy probable que suban los casos, porque a mayor movilidad, mayor contacto, mayor número de casos seguro, pero si controlamos bien los casos nuevos y sus contactos, los aislaremos para que no haya un rebrote con un ascenso muy rápido de casos. Cuando ustedes, los médicos, se juntan ahí en el centro de salud o está usted con sus alumnos y hablan de esto, ¿temen esa segunda oleada que dicen que va a llegar ahora en octubre o noviembre? ¿O ya con lo que ya saben de este virus están más preparados para este segundo previsible brote que va a venir o dicen que va a venir, lo que no sabemos? Evidentemente, al conocer más la situación, estamos más preparados y se podrá controlar con mucha más eficacia. Cuando llegue el otoño, el problema fundamental es que empezarán los catarros por rinovirus, por otros virus, y los síntomas, como son muy similares, pues será muy difícil distinguir entre unos y otros. Pero si tenemos herramientas diagnósticas a nuestra disposición, que no hemos tenido hasta ahora en atención primaria, esas herramientas nos van a permitir identificar los casos y aislarlos, con lo cual el control del brote está en nuestras manos. El doctor, ¿ya se empieza poco a poco en los centros de salud a retomar la actividad diaria? Sí, en los centros de salud se ha hecho atención telefónica. La atención telefónica ha sido muy intensa. Te puedo asegurar que llamar a 70 pacientes en una mañana para ver si tenían síntomas es realmente agotador.
Pero ahora ya se están empezando a ver pacientes de forma presencial, siempre filtrando nosotros por teléfono quién viene y quién no. A partir del lunes, creo, el paciente va a volver a poder usar la aplicación móvil de SESCAN para pedir cita, pero va a ser una cita teleconsulta. Es decir, no es una cita presencial como era antes. El paciente pide la cita y pide como su turno para que yo después le llame por teléfono, le evalúe y si es necesario que venga, pues acordemos una cita presencial en la que yo le voy a poder hablar con él en persona y explorarle y hacerle las pruebas correspondientes. Yo no Lo sé si un primero, centro, sí, yo no sé si un centro de salud ha afectado a muchos sanitarios y a muchos médicos de Azuqueca. Hablamos de... hemos tenido médicos, Sí. compañeros, hemos tenido enfermería también afectada, residentes que hacen guardias en el hospital, también hemos tenido varios que han tenido la enfermedad. Afortunadamente, aunque ha habido compañeros con neumonías, no ha habido nada muy serio, pero sí, yo mismo he estado aislado, que luego ha resultado un test negativo, pero en aislamiento o por confirmación de casos hemos tenido bastante personal. ¿El doctor qué prefiere? ¿Una vacuna o como que hay algunos líderes, no vamos a decir quién, políticos del mundo que prefieren una contaminación en masa para lo que dicen esto del rebaño? La contaminación en masa es una barbaridad inmensa. Piensa que en España se ha contagiado el 5% de la población en general. Y con el 5% de la población contagiada tenemos 27.000 muertos. Si en vez del 5% hubiéramos tenido el 30%, estábamos hablando de más de 100.000 muertos. Y es un precio que no podemos asumir como sociedad. Es decir, que cuando nos dicen eso, que hay poco posibilidad de inmunidad de rebaño, pues a lo mejor es que habría muerto mucha gente si teníamos esa posibilidad. Es como el rebrote. Cuanto más aceleremos la desescalada, más casos va a haber. Y de esos casos, un porcentaje ingresarán, un porcentaje tendrán complicaciones, ingresarán en la UBI y un porcentaje van a morir. Cuanto más casos haya, más gente va a morir. Entonces tenemos que pensar cómo tenemos que abrir y qué número de gente estamos dispuestos a perder. Es decir, hay que ser muy prudente y sobre todo evaluar. Abrimos, hacemos un paso de desescalada, pasan 2 semanas, evaluamos, no hay subida, como ha ocurrido con los niños. Los niños salieron a la calle y apenas ha habido repunte. Pues bueno, podemos asumir que esa medida es buena. Luego permitimos el deporte en la calle, permitimos el paseo a los mayores en franjas horarias. Han pasado 2 semanas, no ha subido demasiado incluso está incluso más baja. Pues ya han pasado 2 semanas, podemos asumir que esa medida también ha sido correcta. Entonces, es dar un paso y evaluar. Y eso no se puede hacer corriendo. Hay que hacerlo con mucha prudencia. Doctor, usted que está lógicamente en el ámbito de la medicina, ¿qué se oye de la vacuna? Porque nosotros a los medios, en el momento que cualquiera nos dice, estamos casi deseando decir que hay vacuna. ¿Qué se oye de la vacuna? ¿Hay posibilidad de que haya una vacuna? Decían que prácticamente ya se están con los ensayos en segunda fase, ¿no? Tenemos la costumbre de la vacuna de la gripe que se hace cada año, pero tenemos la maquinaria perfectamente preparada. Y conocemos el virus, llevamos muchos años conviviendo con él, pero esto es nuevo. Tenemos a los científicos haciendo una carrera por conseguir la vacuna. Y vacuna va a haber, pero las vacunas no se hacen de hoy para mañana. El ciclo de creación de la vacuna está entre 2-5 años. Ese ciclo Bueno, la del VIH todavía no la tenemos y ha pasado bastante más. Yo no sé si no interesa. el VIH tiene unas características que hacen que el virus cambie tanto en poco tiempo que cuando has preparado una vacuna, el virus ha cambiado tanto que ya no es eficaz. La vuelves a preparar y vuelve a cambiar tanto que no es eficaz. Es decir, es muy complicado. Sin embargo, el coronavirus parece que es un virus más estable en el tiempo, por lo que sabemos hasta ahora. Entonces, vacuna va a haber. El ciclo se va a cortar y no va a ser tan largo como para una vacuna, como te he dicho, de 2-5 años. Y es posible que en menos de un año tengamos una vacuna.
Hay una carrera de todos los científicos a nivel mundial por conseguirla y se va a conseguir, pero el plazo es adivinar el futuro. Pero es muy probable que en el plazo de un año o menos tengamos ya prototipos para experimentar en humanos, porque tenemos mucho conocimiento en virología que no se tenía antes y mucha tecnología que no se tenía antes, cuando, por ejemplo, apareció el SIDA. Sí. Doctor, todos los indicios parecen indicar que esto ha saltado de un animal a los humanos. ¿Hay que tener miedo a los animales? O No, respeto, al menos. no, el respeto y el cariño que se merecen, pero no, porque el coronavirus se conoce como un virus animal que en algún momento muta y puede infectar a un humano. Y si adquiere la capacidad de infectar de humano a humano, como ha pasado, tenemos el problema. Pero los animales, aunque tenemos algún dato de algún gato que se ha contagiado, no tenemos ninguna evidencia de que puedan transmitir la enfermedad al humano. Es una enfermedad que se transmite entre humanos. Así que los animales no hay que tener ningún miedo con ellos. Muy bien. Le vamos a pedir ya unos consejos, pero antes una pregunta que me viene así a la memoria, porque por desconocimiento. ¿Por qué el coronavirus, cuando se hacen las estadísticas, siempre hay esos picos, es decir, va bajando muy poco a poco? ¿Qué sucede para que haya esos rebrotes, esas bajadas en el ciclo del coronavirus? Todas las epidemias tienen una curva que se reproduce en todas las epidemias. Empiezan pocos casos, sube exponencialmente y tiene un pico y luego va bajando más lentamente que subió. Eso se reproduce en muchas epidemias y en esta está ocurriendo. Las variaciones individuales pueden deberse simplemente a que la comunicación de datos entre las comunidades autónomas no es todo lo fluida que debería ser. Y hay comunidades autónomas que comunican el diagnóstico dependiendo del día en el que aparecieron síntomas, otros del día en el que se hizo la prueba, otros acumulan datos para comunicarlos todos de golpe. Es decir, que la transmisión no está siendo uniforme y eso hace que haya pequeñas variaciones de un día a otro que puede ser por la metodología de la recogida de datos. Pero aparte, los pacientes pues ingresan en la UBI y puede ser que un día mueran más que otro, pues simplemente por circunstancias aleatorias. En cuanto a la recogida de datos, ¿cree el doctor que se debería haber fijado un sistema homogéneo en toda España y que se hubiera impuesto, en vez de dejar a cada comunidad que haga un poquito lo que dice usted como ellos consideren desde el Hay principio? comunidades, por ejemplo, que no comunicaban cuántos pacientes habían estado ingresados en la UBI, sino cuántos pacientes estaban ingresados en la UBI en ese día. Entonces, lo que interesaba saber es cuántos pacientes habían, en algún momento de su evolución, tenido necesidad de ingresar en la UBI. Pero si solo dabas el dato de los que estaban en ese día, era un dato inferior al acumulado. Con lo cual, políticamente se podía dar un dato más positivo. Es decir, que ha habido cierta manipulación en algunos datos. Pero en general, los datos son fiables y nos marcan la evolución, que es lo importante. Y si miras las gráficas, ves que la evolución ha hecho un ascenso rápido, muy rápido, un pico y luego un descenso, y ahora estamos como en una meseta cerca del cero, pero en una meseta que lo que tememos es que pueda volver a subir. Esperemos que no o que sea muy poquito. Pues le vamos a hacer ya con esto la última pregunta, que más se pregunta es recomendación. Consejos para los próximos meses, sobre todo estos meses de verano que vienen, que estamos ansiosos, como hemos visto en algún reportaje, irnos a la playa, donde hemos visto que la gente quizás sea un poco inconsciente en hacerlo como lo hace. Consejos que nos da el doctor Piedra para obtener un buen verano y no estar preocupados. Lo primero es felicitar a la gente porque lo hemos hecho súper bien. Hemos hecho un confinamiento excelente, un ejemplo para el mundo y lo hemos hecho súper bien. Y ese ejemplo tenemos que seguir manteniéndolo. Seguir lavándonos las manos, seguir manteniendo la distancia, ser muy prudentes con quién, dónde estamos, cuántos estamos y qué es lo que hacemos y usar la mascarilla que ahora va a ser obligatoria. Pero
que lo hemos hecho bien y lo que hay que hacer es seguir haciéndolo igual de bien. Bueno, doctor, yo he apuntado aquí algunos titulares. En los titulares nos dice que para seguir en la escalada hay que evaluar y decidir paso a paso, que hay que mirar cada 15 días las medidas, ver en cuáles estamos bien y evaluar las consecuencias, que habrá vacuna en el plazo de un año. Felicita a la gente por lo bien que lo ha hecho y se alegra de que España haya sido un ejemplo para el mundo con este coronavirus. Pues le damos las gracias por haber atendido aquí a través de esta videoconferencia a WADA-TV. Le invitamos en cualquier momento a que nos visite, esperemos dentro de poco en los estudios, y si no, pues seguiremos a través de esa pantalla preguntándole, y quizá dentro de poco podamos llamarle para preguntarle, doctor Piedra, ¿ya están ustedes poniendo la vacuna? Ojalá, ojalá que sí. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, doctor.